a menudo son enormemente significativas. En el libro Tribe, Sebastian Junger describe las luchas entre colonos y nativos en Norteamérica a fines del siglo XVIII. Durante el conflicto, algunos colonos, generalmente mujeres y niños, fueron capturados por los nativos. En muchos casos les gustó su nueva vida, se casaron y lucharon junto a ellos y contra los colonos. A veces, luego de ser rescatados, retornaron a las comunidades nativas. Nunca fue al revés. Benjamin Franklin lo mencionó en una carta en la que decía: cuando un niño indio ha crecido entre nosotros, se le ha enseñado nuestro idioma y se ha habituado a nuestras costumbres, si va a ver a sus parientes, se quiere quedar con ellos. Fin del fragmento. Junger plantea la hipótesis de que, aunque las comunidades originarias carecían de tecnología, junto a ellos los colonos capturados adquirían una vida significativa en estrecho contacto con la comunidad. La Encuesta Mundial de Valores pide a las personas de distintos países que puntúen sus vidas en materia de felicidad y significado. Los datos indican que las personas que declaran ser más felices son las que viven en países más prósperos: Noruega, Islandia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Suiza, los Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Tienen ingresos elevados, una buena esperanza de vida y apoyo social. Pero dejando de lado estos ejemplos, a menos que estén en una situación de pobreza extrema, en los países pobres los estudios muestran que las personas declaran tener vidas más significativas que en los países ricos. Normalmente buscamos facilitar el trabajo y reducir el esfuerzo, pero en ciertos casos el esfuerzo nos parece más valioso que el trabajo fácil. En la novela de Mark Twain, Tom Sawyer tiene que pintar una valla y sus amigos se burlan porque tiene que trabajar. Tom Sawyer les dice que no es un trabajo sino un privilegio y que no todos los días se presenta ese privilegio. Finalmente los amigos le pagan a Tom Sawyer para pintar la valla. Michael Norton llamó efecto IKEA al fenómeno por el cual las personas prefieren los objetos que ellas mismas han fabricado. Cuanto más esfuerzo dedicaron, más se encariñan con el objeto. Mijail Csikszentmihalyi investigó el concepto de fluir, en el que las personas desarrollan actividades para las que en general desarrollaron alguna destreza y que les generan tanto placer que podrían estar horas y horas desarrollándolas. En general son actividades que no son tan difíciles como para que se frustren, ni tan fáciles como para que se aburran. Ese tipo de actividades también a menudo suponen dosis importantes de displacer. Es lo que les ocurre a los deportistas cuando entrenan y a muchos artistas cuando se dedican a sus obras, pero la misma experiencia nos ocurre a todos en mayor o en menor medida. Es más usual que ocurra en actividades en las que tenemos un rol activo y para las que hemos desarrollado alguna habilidad, y en este sentido sí difiere con el hedonismo estrecho, que suele focalizarse más en actividades que se disfrutan pasivamente, como sentarse bajo una palmera en la playa o saborear comidas y bebidas. Además, la actividad puede tener un punto óptimo de desafío para facilitar la experiencia de fluir. En inglés se llama punto dulce, sweet spot, al punto exacto en el que un instrumento musical produce su mejor sonido, o la zona en que una raqueta o un palo de golf permiten hacer el mejor tiro. Paul Bloom habla del punto dulce, entendiendo que se trata de una metáfora que nos permite referir a los puntos óptimos de las emociones humanas. Para disfrutar de un libro o de una película que nos producen emociones de tristeza o de terror, necesitamos estar en un punto óptimo entre la distancia y la cercanía, entre la indiferencia y el dolor excesivo. Lo mismo puede plantearse respecto al punto óptimo para tener una buena vida. Ahora vamos a analizar los casos de quienes desean evitar todo sufrimiento y de quienes deben enfrentar sufrimientos no elegidos. Algunos estudios mostraron que el foco excesivo puesto en la búsqueda de placer y de felicidad puede ser perjudicial. Les preguntaron a las personas si se sentían identificadas con frases tales como "ser feliz es muy importante para mí" y "lo feliz que me siento dice mucho de lo que vale mi vida". Y lo que observaron es que las personas que tienden a identificarse más con esas frases suelen sentirse más deprimidas y solas. Esto puede deberse a que tienen expectativas no realistas
que las llevan a frustrarse y a no valorar sus logros, o también que las personas logran esforzarse para tener bienes extrínsecos que no son fines en sí mismos, como el dinero o el reconocimiento. Todos estos son objetivos asociados a un mayor nivel de ansiedad y depresión. ¿Cuál sería la alternativa? Focalizarse en proyectos significativos, no necesariamente placenteros. Hay evidencia de que suelen tener más que ver con la posibilidad de sentir a la propia vida significativa. Glad with Clorox goes all in on protection. It eliminates food and bacterial odors. And when you go all in, it's better than all good. It's all Glad. Bloom no dice que las personas desdichadas deban buscar más sufrimiento. Tiene una tesis escéptica respecto a la posibilidad de crecimiento postraumático. Este encuadre plantea que el sufrimiento no elegido necesariamente trae consecuencias positivas. Un problema del sufrimiento no elegido es que tiende a vincularse con la idea humana tan común de que todo lo que uno obtiene es merecido. Si nos ocurre algo bueno es porque se trata de una suerte de premio por algo que hicimos bien, y si nos ocurre algo malo es una suerte de castigo por algo que hicimos mal. Esta teoría cuenta con una evidencia bastante considerable en psicología y se llama teoría del mundo justo. Puede resultar muy perjudicial cuando se culpabiliza a la víctima y cuando nos terminamos culpabilizando innecesariamente a nosotros mismos. Es posible entrenarse para enfrentar mejor los sufrimientos inevitables. El estoicismo propone el concepto de amor fati, que implica la aceptación valiente de las circunstancias que nos tocan vivir. Otra herramienta eficaz es la reconstrucción del proyecto de vida. Viktor Frankl perdió a su esposa, a su madre y a su hermano en los campos, pero logró recomponer su proyecto de vida, volvió a trabajar como psiquiatra, se volvió a casar, tuvo hijos y escribió varios libros sobre el sentido de la vida. Dan Gilbert nos propone imaginar a una persona que tiene una vida hedonista. Está todo el día felizmente nadando en una piscina, sintiendo el agua fresca. De vez en cuando sale fuera de la piscina, hace una pausa, piensa que su vida carece de sentido y durante unos minutos se siente mal. Luego vuelve a la piscina y sigue disfrutando. Esa persona tiene una vida tal que durante el 95% de su tiempo está feliz y durante el 5% del tiempo piensa: mi vida. El filósofo John Stuart Mill discrepaba con esta visión en la que lo único importante parecería ser el hedonismo y escribió: es mejor ser una persona insatisfecha que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un tonto satisfecho. Y si el tonto o el cerdo tienen una opinión diferente, es porque solo conocen su propio lado de la cuestión. Al que disfruta 95% del día en la piscina y el 5% del día piensa: mi vida no tiene sentido, Bloom le diría: entonces cambia tu vida porque no es la vida que deseas. Gilbert diría: al cerdo le gusta el placer y a Sócrates le gustan otros valores. Si solo le das la palabra a Sócrates y desprecias los deseos del cerdo, eso sería: la vida es de los dos. Gilbert nos propone que pensemos en la opción inversa. Alguien que vive 95% del día sintiendo displacer y miseria y el 5% pensando que lleva una vida con sentido. Gilbert se pregunta: ¿qué vida querríamos que llevara un ser querido, por ejemplo nuestro hijo? Bloom responde que, siendo pluralista motivacional, no querría para su hijo una vida de displacer y miseria, pero tampoco querría que su hijo fuese feliz al precio de desperdiciar su vida solo con placeres. En la metáfora de Stuart Mill, el cerdo se define porque carece de las motivaciones que los seres humanos consideramos más valiosas, como el deseo de crear, reflexionar, ayudar a otros o mejorar el mundo. Teniendo en cuenta esta definición, ¿quién querría que su hijo fuese un cerdo? ¿Quién querría vivir en una sociedad en la que todos fuesen cerdos, sin valores ni proyectos más allá de un hedonismo estrecho? Por otro lado, en la metáfora de Stuart Mill, el cerdo solo conoce su lado de la cuestión, mientras que Sócrates puede ver ambos lados de la cuestión. Puede razonar sobre los deseos hedonistas sin olvidar otros valores y necesidades. Considerando que Sócrates tiene una mirada más amplia, se justifica priorizar su punto de vista. Otro argumento es que posiblemente nos cansaríamos de vivir toda la existencia al lado de la piscina. El hedonismo estrecho lleva al aburrimiento, los placeres sensoriales son efímeros, mientras que los proyectos difíciles nos aportan novedad y emoción. Por eso la vida placentera y la vida con sentido suelen ir juntos.
distintas. En el ejemplo, las dos actitudes parecen estar polarizadas e incomunicadas. El cerdo mira a Sócrates y piensa: vaya, se está perdiendo toda la diversión. Y Sócrates mira al cerdo y dice: la vida examinada es la que vale la pena ser vivida. Es decir, considera que es la vida con sentido la que vale la pena ser vivida y no aquella que supone ir tras los meros placeres sensoriales. Pero si ambos personajes representan distintas partes de nosotros mismos, lo mejor sería que dialoguen, que se entiendan mutuamente y que lleguen a un acuerdo. En síntesis, para Bloom, una buena vida es más que una vida de placer. Una buena vida implica, entre otras cosas, una actitud ética y una búsqueda de valores significativos. Algunas formas de sufrimiento elegido que implican esfuerzo y dificultad son esenciales para vivir una vida más completa y satisfactoria. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I'm lose track of time, yeah, move fast and climb a new class to... Nuevo Advil Dual Action Back Pain. Combate el dolor de espalda de 2 formas y dura 8 horas. Venimos publicando una serie de videos de filosofía práctica con el subtítulo Un antídoto contra la insatisfacción. Hicimos uno sobre estoicismo, luego uno sobre un estoico en particular, Séneca, después uno sobre budismo y finalmente el último que publicamos fue sobre psicología cognitiva. En este caso, nuestro antídoto serán las ideas de Aristóteles junto con Platón, los dos padres de la filosofía antigua. El estoicismo y el epicureísmo serían como los hijitos porque son posteriores. Vamos a hablar fundamentalmente de las virtudes, que son como los ladrillos del carácter. Hábitos que con un poco de conocimiento y un poco más de práctica podemos desarrollar como grandes antídotos contra la insatisfacción humana. Para los filósofos antiguos, la ética versaba sobre el arte de ser feliz, de llevar una buena vida. Y para Aristóteles, tanto como para Platón y Sócrates, esa vida debía estar guiada por la razón, que es para Aristóteles el rasgo más característico del ser humano. Y guiada también por el cultivo de las virtudes del carácter, no una vida en la que uno meramente imita lo que hacen los demás, ni una vida en la que uno se deja guiar por los impulsos. Para Aristóteles, la buena vida es la que está guiada por la razón. Hay en él una gran valoración de las ideas de razón y de verdad. Por eso escribió: soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad, y por eso voy a discutir con él. Llevado al extremo y a las redes sociales es una buena forma de quedarse sin amigos, pero por suerte Platón y Aristóteles no tenían Twitter. La relación que hay entre las virtudes y la felicidad ha sido objeto de un largo debate a lo largo de la historia de la filosofía. Para Aristóteles, la persona que tiene excelencia de carácter tenderá a hacer lo correcto, en el momento adecuado y de la manera acertada. Algunos ejemplos de virtudes de carácter: la valentía, la templanza, la generosidad, la justicia. Aristóteles considera que la práctica de las virtudes es el componente más importante de la felicidad. Son hábitos o disposiciones de carácter que podemos desarrollar, que podemos perfeccionar, que podemos aprender. También reconoce la importancia de los bienes exteriores, los que no dependen de uno o no dependen tanto de uno, como la riqueza económica, la salud, la belleza, pero no los considera tan importantes como lo que sí depende de uno, el carácter. La ciencia moderna nos informa que hay predisposiciones innatas de carácter, por ejemplo, que hay bebés que son más irascibles que otros y que un 40-50% de nuestro carácter tiene que ver con predisposiciones genéticas. De todos modos, es importante la porción de la torta que queda en nuestras manos para perfeccionar, para educarnos, y la perspectiva aristotélica es totalmente compatible con esto. Aristóteles dice que todo el mundo está de acuerdo en que la felicidad es el bien más preciado, pero que no todos coinciden en qué tipo de actividades llevarían a la felicidad. Presenta varias concepciones populares sobre las que serían las mejores formas de vivir para el ser humano. La primera sería una vida centrada en los placeres, la segunda una vida centrada en la política o en la vida social, si ustedes quieren, y la tercera la vida filosófica o contemplativa.
Para Aristóteles, la más valiosa de estas formas de vida era la filosófica. Era filósofo, no carpintero, si no hubiera dicho que la felicidad está en la carpintería. Bueno, no. En la línea de Platón no está pensando en la filosofía como en un oficio, sino que todo ser humano es filósofo en tanto está dotado de razón, de inteligencia, tiene una concepción sobre el mundo y puede reflexionar. La vida centrada en la reflexión es la que podemos desarrollar con mayor continuidad, porque algo característico de los placeres, y él los asocia al cuerpo, es que son efímeros, duran poco, uno no puede estar todo el día comiendo. No podemos estar muchas horas oliendo ni dados a los placeres del cuerpo. Justamente él entiende al placer en un sentido muy estricto, muy asociado a los sentidos, a la vista, al tacto, al olfato. El placer de la lectura ya no sería un placer de los sentidos, sino un placer filosófico, relativo al conocimiento, si quieren, para tomar una acepción más amplia. Por supuesto, no está planteando al trabajo como eje de la vida feliz, porque en tiempos de Aristóteles el trabajo es algo propio de esclavos, incluso la mayor parte de los artesanos eran esclavos en la antigua Grecia. Está hablando de los hombres libres, ya que los esclavos no podían plantearse este tipo de vida. Además, Aristóteles consideraba que existían esclavos por naturaleza, a diferencia de los filósofos cínicos, que son contemporáneos a él y que no piensan que esto sea cierto. Aristóteles sigue la línea de Sócrates, para quien una persona que desea ser feliz necesariamente tendrá que cultivar virtudes como la justicia, la templanza, la piedad y tantas otras. En Apología de Sócrates, escrita por Platón, Sócrates presenta su tesis de que la vida buena, la vida feliz, no está centrada en los placeres ni en los honores, y critica a los atenienses por preocuparse más por las riquezas y los honores que por su carácter, algo que nadie nos puede robar, ya que las riquezas pueden ser sustraídas. Hoy podríamos decir el honor de la noche a la mañana puede desaparecer mediante un escrache. Dice Sócrates en relación a los atenienses: buen señor, usted es ateniense de la ciudad más grande, la que tiene mayor reputación